Armando Ríos Peter, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, como siempre, contento de estar contigo. No, pues te agradezco mucho que hayas venido, no necesitas mayor presentación. Estuviste recientemente en las cámaras de televisión haciendo campaña como candidato independiente. Pero bueno, no es el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es que te dieron un amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el consumo lúdico de la marihuana. Eres el tercer amparado. El primero fue Smart, el grupo de personas, sí. Después Ulrich, el abogado. Y ahora tú. Y hay una cuarta. De hecho, recientemente Sarah Hartman le dieron un cuarto, entonces ya estamos en ruta para tener jurisprudencia. Muy bien. En resumen, este amparo, digo, ya sabemos lo que es, pero ¿por qué no lo vuelves a señalar? Sí, bueno, yo acudí a la COFEPRIS con la intención de que me autorizaran a hacer uso lúdico recreativo de la cannabis, de la marihuana. Me fue negado, nos fuimos al juez de distrito y terminamos en la Suprema Corte de Justicia. Y recientemente, como tú lo comentas, nos autorizaron a hacer uso lúdico de la cannabis. La COFEPRIS todavía tiene que decirnos cómo vamos a conseguir las semillas. Es un tema ahí medio digamos, importante porque es uno de los huecos todavía del proceso, pero a final de cuentas este amparo lo que me permite a mí como persona, pues hacer uso del derecho a la personalidad que tengo, es decir, que el Estado no me prohíba, no me imponga cómo debo de comportarme respecto a ese tema, sino más bien haciendo uso de mi derecho a la personalidad, poder hacer uso recreativo de la cannabis. Lo veo como una batalla pues, en la que hay que empujar una nueva discusión sobre las drogas, ¿no? A ver, el meollo de esta resolución de la Corte es que finalmente es un principio completo y absolutamente liberal, que fue enunciado por John Stuart Mill, ¿no? Así es. En el sentido de que cualquier actividad y cualquier decisión que un individuo tome es absolutamente libre y autónoma mientras no daña a los demás. Así es. Entonces, si el individuo quiere inflarse con pasteles, con azúcar, con alcohol o con drogas, pues es su libertad la que está en juego y por lo tanto no debería ser coartada por una autoridad. Así es un derecho humano, es un derecho a la libertad, a la personalidad, frente a una política prohibicionista que además de todo pues ha evidenciado sus enormes fallas y que lo que hace es imponer sobre los ciudadanos visiones que no necesariamente comparten estos ciudadanos. Ahora, tejiendo en la misma lógica, en el panorama de la pasada elección, de la competencia electoral, tú eras prácticamente el único candidato que sostuvo. Hasta que antes no fuiste candidato. Aspirante. Fuiste aspirante, pero eras el único que sostuvo justamente la necesidad de la legalización de la marihuana en esta lógica, ¿no? En una lógica totalmente liberal, libertaria, digamos. Esto también es a subrayarse, ¿no? Ninguno de los otros candidatos, y ni ahora el presidente electo, está en esta sintonía de ampliar estos márgenes de libertad. Sí, no le entraron en el momento del debate público, digamos. Obviamente es un debate espinoso, hay posiciones a favor, posiciones en contra. Yo fui de los que abiertamente me planteé a favor de una nueva discusión sobre el tema de las drogas, empezando por el tema de la marihuana. También me planteé a favor de pues, la aprobación del uso medicinal de la amapola. Creo que esos dos, siendo fármacos que se producen de manera interna, plantas que se producen aquí, pues han generado enormes recursos para los cárteles de la droga que han generado una terrible violencia. Pero no solamente eso, otra vez, la visión de la libertad por encima de la visión de la prohibición. Yo veo con muy buenos ojos que una vez que ya terminó el debate político, donde hay unos que no le entran, pues por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, que está por lo pronto apuntada para ser, o la han planteado el presidente electo López Obrador, para ser secretaria de Gobernación, pues ha manifestado en favor de estos dos rubros, ¿no? De la discusión para uso lúdico de la marihuana y de la discusión para uso medicinal de la amapola. Me ganaste la pregunta, hazte solo la entrevista. No, vamos sobre eso. O sea, efectivamente es relevante que la futura secretaria de Gobernación, hasta donde vamos, haya tomado esta posición. Y esto supongo que debería o posibilita que se abra no sé, no un debate, pues ya no sé si es un debate, pero que se ponga en la mesa justamente este asunto. Porque como tú dices, y te podrás explayar sobre esto, no solamente el asunto de las libertades individuales que estarían salvaguardadas por la Constitución, y ahí hay un punto importante antes de pasar al otro que me gustaría que tocáramos, es ¿por qué se te concede a ti, a los otros solicitantes del amparo, un amparo que se supone que es un derecho universal, el derecho del individuo a su libertad, y por qué esto no es extensivo inmediatamente al conjunto de la población? Bueno, precisamente porque hoy las leyes lo restringen y lo que
se hizo a través de estos amparos, a través de estos litigios estratégicos, por así decirlo, frente a la COFEPRIS, es evidenciar que pues hay una contradicción entre esas leyes y los derechos universales que están garantizados en la Constitución. ¿Qué fue lo que nos avaló ya la Suprema Corte de Justicia por lo pronto a 10 personas en estos 4 amparos? Es la posibilidad de que lleguemos a un quinto amparo y tengamos jurisprudencia. Y entonces esa contradicción quede resuelta por el Poder Judicial y cualquier persona, cualquier ciudadano pueda acudir por esa ruta a que ese derecho le sea respetado. ¿Qué te diría yo? A la quinta jurisprudencia. En efecto, para tener el quinto amparo y tener la jurisprudencia. ¿Qué es lo que es importante de esto? Pues O sea, estamos en el cuarto, ¿faltaría un quinto? falta un quinto, que seguramente ocurrirá pronto. Este que llega de Sara, pues en realidad es prácticamente 3 semanas después o un mes después del que me fue concedido a mí. Una vez que tengamos 5 en esa misma línea, se genera jurisprudencia. Cualquier ciudadano, el Poder Judicial le reconoce ese derecho, le reconoce que hay una contradicción y que puede hacer uso lúdico de la cannabis. ¿Por qué es importante esto? Ver, nomás explícalo bien para que entendamos todos. Hay una quinta resolución de la Suprema Corte, y entonces, ¿qué pasa exactamente? Cuando hay ese hay? quinto amparo, se genera algo que se llama jurisprudencia. La jurisprudencia es 5 amparos en la misma línea Eso me queda claro. que avalan que cualquier ciudadano que se ampare vaya a tener una resolución en el mismo sentido. Pero necesitas amparar. En efecto, tienes que irte por La ese resolución ya está dada. En efecto, pero ¿por qué es muy útil esto? Porque si el me queda Poder claro. Judicial ya avala esto, pues tendremos capacidad de irnos al Poder Legislativo y ahora con esta declaración que yo retomaba de Olga Sánchez Cordero, pues hacer una discusión más seria, más profunda en el Poder Legislativo, que por cierto se quedó detenida en el 2015. Yo metí mi solicitud de amparo justo después de lo de Smart, cuando pensábamos que en el Poder Legislativo, yo como senador, podíamos tener una discusión mucho más amplia de un tema que ha venido pues manteniéndose en stand-by desafortunadamente. Demos el nuevo debate y eso será tal vez el nuevo momento de la nueva legislatura. A ver, como paréntesis, digamos, las leyes son muy vericuosas, y no me voy a meter con eso, pero realmente es una gran contradicción. Esto, lo que estamos viendo ahorita, equivaldría a que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, un esclavo en México hubiera solicitado un amparo para decir, bueno, ya no quiero ser esclavo, y la Suprema Corte en ese momento le hubiera dicho, pues sí, ya no eres esclavo, pero los demás esclavos siguen siendo esclavos porque solicitaron el amparo. Pero, en fin, vamos al otro. Entonces, esto significaría que este quinto amparo nos metería literalmente en la ruta de la legalización de la marihuana lúdica. Para uso lúdico, por lo pronto ya aceptada por el Poder Judicial, cualquier ciudadano podría tener esa misma resolución, pero un instrumento digamos, de discusión mucho más sólido, donde un poder le dice a otro, en este caso al Poder Legislativo, oye, métete a fondo, porque pues esto está contrariando los propios derechos humanos, el derecho a la libre personalidad en este caso. Entonces, de ahí lo muy relevante que sería, o que va a ser el caso de la Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, una vez que ha tomado esta posición, ¿no? Sí, porque al final de cuentas sería una posición dentro del gobierno, y no cualquier posición dentro del gobierno, sería la Secretaría de Gobernación la que estaría asumiendo efectivamente que digamos, mandato imperativo de la Corte, claro, pues ahora sería mejor racionalizarlo de una vez y entrar justamente en esta senda, ¿no? En efecto, y es algo positivo. Olga siempre fue como ministra muy echada para adelante en la visión progresista. Creo que es una buena señal para un debate mucho más a fondo, porque en realidad pues es una partecita. La marihuana más o menos debe representar unos 2,000 millones de dólares de los casi 30,000 millones de dólares que hoy ocupan, digamos, los cárteles de la droga. Es una parte pequeña, sobre todo que ha venido cayendo por el aval que ya tiene en una parte importante los Estados Unidos, el reciente aval que ha hecho Canadá. En fin, ha ido cayendo, pero eso lo que te permite es tener una discusión mucho más amplia sobre el tema de las drogas y cómo estos se inflan de recursos a cárteles que hoy están con corrupción, con recursos, generando una enorme violencia en el país. Creo que abre un espacio interesante pues para tener un nuevo momento del Estado mexicano para enfrentar pues el flagelo de la violencia que hoy tenemos. Por lo menos una parte lo puede permitir. Además se podría llamar y se podría conectar justamente con lo que propuso López Obrador durante la campaña, ¿no? Él hablaba de una necesaria amnistía en el caso del crimen organizado, particularmente referido al asunto de las drogas, argumentando justamente que había gente que no tendría por qué estar en la droga, campesino que cultivaba una parcela, un pequeño dealer de drogas, etcétera, ¿no? Pues en esta perspectiva, como que sería mucho más lógico justamente entender dos cosas. Una, la que tú estás diciendo, que uno de los elementos que alimentan la fortaleza de los cárteles que estamos y la violencia que estamos viviendo tiene que ver con los enormes recursos que de ahí vienen, ¿no? Así es. Y que efectivamente, mejor que una amnistía, sería justamente legalizar todo el proceso de consumo de las drogas
y eliminar este mercado negro y todos los riesgos y los efectos que conlleva, que son la violencia, los recursos enormes, etcétera, ¿no? Bueno, en el límite, digamos, esa sería una parte de la discusión. Obviamente hay muchos huecos todavía en ese discurso. Todavía la parte de fortalecer las instituciones, para darle bien a las policías. Claro. Pero me parece que lo que hemos venido haciendo con estos amparos es tener fortaleza generada a través del Poder Judicial para un debate mucho más profundo, mucho más sólido y que tenga una visión de avance en el Poder Legislativo, poniendo en orden nuestro marco legal en este tema. Y si la marihuana es la punta de lanza para hacer esa discusión, pues entendamos que una sociedad más libre, con más derechos, con más capacidades de decidir y por lo tanto un Estado invirtiéndole en eso, en información, en que el ciudadano esté en conocimiento, los niños desde pequeños, los jóvenes en la edad, digamos, de consumirlas, puedan tener información suficiente, estaremos generando una sociedad mucho más libre y mucho más responsable en términos del actuar. Yo tengo la tesis de que la legalización de las drogas no es la condición necesaria y suficiente para conjurar el clima, no el clima, sino el grado de violencia extremo que hemos tenido en estos años. Yo coincido contigo. Es necesaria, no suficiente. Pero efectivamente, si esto no se hace, me parece que la idea de pacificar este país y de tener un Estado de Derecho cada vez más fuerte se está topando con una piedra verdaderamente inmensa que no va a ser posible remover de otra manera. Bueno, obviamente la actividad criminal se ha diversificado a tal grado que tienes a los guachicoleros, tienes distintos tipos de actividades que están lastimando. Pero ninguna con la renta que otorga la droga, las drogas. Y además de todo con las lógicas estructurales en un mercado hemisférico muy contundente, muy grande. Yo coincido contigo, es una condición necesaria hacer una revisión de la política de drogas. No es suficiente porque en contrapartida lo que tenemos que es fortalecer al Estado, fortalecer su capacidad de investigación, sus ministerios públicos, las policías por sí mismas. Pero yo creo que esa discusión es la que se abre. Y creo que fue la mayor discusión que hubo en el proceso electoral. Ahí, digamos, donde estaba el planteamiento de la amnistía, tú tenías en otros actores, por ejemplo, en la quien yo apoyé, que fue José Antonio Meade, cómo complementabas con pago a policías, etcétera. Pero yo no estaba a favor de la legalización de la marihuana. No, pero lo que estoy hablando es de cómo fortaleces al Estado. Condición necesaria, no suficiente, tú lo acabas de decir, nadie estuvo en esa discusión. Ya hoy que hemos pasado el proceso electoral, veamos una nueva política de drogas y veamos cómo fortalecemos al Estado, cómo le metemos recursos y sobre todo voluntad política para que tengan mejores capacidades los policías, mejor capacitación, en fin. Creo que es ahí hacia donde el proceso electoral nos deja una necesaria condición de hacer una revisión a fondo, porque si no el tema de violencia y la inseguridad no va a acabar. Tú terminas tu periodo como senador, obviamente, se acabó. ¿Qué va a pasar contigo? Pues vamos a seguir trabajando, por lo pronto en este tema. Yo ahorita regresé. ¿Cómo vas a trabajar en este tema? Bueno, yo regresé al Senado, especialmente viene un debate importante, no sé si será a través de un extraordinario o por lo pronto hay que dejarlo involucrado. Bueno, todo el tema de la Procuraduría, por ejemplo, todo el tema de la nueva Fiscalía, que me parece que es la parte más importante, y las inversiones en policías, la vamos a dejar con varias iniciativas que se discutirán en la próxima legislatura y ahí estaremos metidos desde sociedad civil seguramente empujándolos. Con eso terminamos. Muchas gracias, Armando. Gracias, mi querido Jaime. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.